gente. Bueno, hoy empezamos la unidad número 3, que consta, digamos, de dos grandes partes, en una primera derivabilidad y en una segunda parte de diferenciabilidad. Hoy vamos a estudiar varias cosas relacionadas con la noción de derivada de una función de varias variables. En realidad nos daremos cuenta que hay diferencias cualitativas con la noción de derivada en el caso de una variable real, y allá nosotros estuvimos comentando y dijimos que en el caso de una variable no importaba si dijera que una función es derivable o una función es diferenciable, porque ambos conceptos son equivalentes, y se acuerdan que estaban dados en la fórmula del diferencial de una función en punto, que estaba relacionado con la derivada y el diferencial de la variable. Bueno, hoy veremos que en realidad en el caso de funciones de varias variables, sí, la diferencia es, digamos, bastante general, y que es necesario estudiarlo en particular tanto la noción de derivabilidad como la noción de diferenciabilidad, que veremos en la próxima clase. Bueno, acá en esta filmina y en las tres filminas siguientes, en realidad lo que presentamos son los conceptos relacionados con la derivada de una función en un punto, que estudiamos en el primer cuatrimestre, ¿verdad? Para el caso de funciones de una variable real. Y recuérdense que lo que habíamos dicho era que la podíamos asociar a una interpretación geométrica de la derivada como la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Geométricamente veíamos hacia la derivada. También habíamos visto una interpretación desde el punto de vista cinemático, en el sentido que podía hablar de crecimiento o decrecimiento de una función en un determinado intervalo en dependencia del signo de la primera derivada. En fin, habíamos visto varias cosas y todo estaba asociado con la definición, quiero decir, de derivada, con el límite de un cierto cociente que se llamaba cociente incremental. En el numerador yo tenía el incremento de la función y en el denominador tenía por supuesto, el incremento de la variable. Bueno, y hacía tender ese incremento de la variable a cero. Si ese límite existía, se decía que la función era derivable, que era la pendiente de la recta tangente a la curva, en fin, todas esas cuestiones que nosotros vimos. Bueno, eso va a ser la base para la clase del día de hoy, así que sin más, vamos entonces a ver el concepto de derivada de una función de varias variables. Veremos que en realidad ese término derivada necesita un cierto apellido. Bueno, en el primer cuatrimestre habíamos visto la condición necesaria y suficiente para la existencia del límite de una función en el punto, y era que los límites laterales existieran y fueran iguales. El resto de los conceptos que nosotros vimos que descansaban sobre la noción de límite, por ejemplo, continuidad y derivada, se podía, para decirlo de alguna manera, enunciar de la misma forma. Decíamos que la función era continua en el punto si era continua por la derecha y por la izquierda, y el límite tenía el mismo valor. Sí, por supuesto coincidía con el valor de la función en el punto. Era derivable si las derivadas laterales existían, tenían el mismo valor, y además era continua, ¿verdad? Bueno, acá el problema que se nos presenta, imaginemos en esta superficie que yo quiero hallar la derivada de la función en el punto ahí. Tengo una dirección marcada en azul, una dirección marcada en rojo y una dirección marcada en negro. ¿Con respecto a qué dirección yo calculo la derivada? Porque allá era claro, el eje X me da la dirección, no hay otra dirección. El sentido podía ser el lateral derecho o lateral izquierdo, pero la dirección era única. Pero acá yo no. Por ejemplo, estoy hablando de una función que está en el plano nada más. O sea, el kit de la cuestión es ese. ¿Qué sentido tiene ahora hablar de derivada o de la forma de acercarse o de definir el cociente incremental en un punto? Eso lo veremos
con más detalle a continuación. Si bien después hablaremos del caso de una función que tiene n variables independientes, vamos a comenzar hablando de una función cuyo dominio está en un subconjunto del plano, puede ser todo el plano. ¿Qué significa? ¿Qué vamos a entender acá por variación o por incremento de la función en un punto? Obviamente ustedes se darán cuenta que al tener dos variables, yo puedo hablar del incremento total cuando incremento las dos variables o incrementos parciales. Por ejemplo, como el que está representado aquí, en el cual solo incremento a la función parcialmente en la variable x, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que yo puedo formar ese cociente incremental solo para la variable x y calcular ese límite. Bueno, este límite, si existe, es la derivada parcial de la función con respecto a x. ¿Por qué con respecto a x? Porque la variable que yo incrementé es x. Aquí el incremento de la variable se llama o está denotado por delta x, en algunos libros está denotado por h. ¿Qué significa eso? Miren este gráfico de esta función que está aquí debajo. Una función que es esta, la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Estoy mirándola en el primer octante y estoy manteniendo la y fija. Es decir, la y no se mueve, lo que significa geométricamente que yo estoy cortando la superficie con el plano y igual a y sub 0, que es este plano rojo que está acá. Con lo cual, cuando yo intersecte ese plano con la superficie, me queda una curva, que es la que está representada acá a la derecha, y ahí tiene sentido pensar en ese tipo de derivada parcial como la derivada de una función de una sola variable, porque la única que varía, ¿cuál es? La x. Por eso llamamos derivada parcial a la derivada que se obtiene de solo considerar el incremento de la función con respecto a una variable. En este caso, lo que yo mantuve fijo fue la x, o sea, en este caso para x sub 0, intercepto la superficie con respecto al plano x igual a x sub 0 y me queda una curva que está acá representada. Fíjense que dejé señalada la otra curva que es genérica, ¿verdad? Que era el resultado de intersectar en la superficie con x igual, con el plano x igual a x sub 0. Bueno, esto obviamente esta curva, cuando yo la miro, como acá en el gráfico de la derecha, obviamente tiene una sola variable. O sea, la única que varía es la x, por tanto tiene sentido hablar de la derivada parcial de la función con respecto a y, siempre y cuando obviamente este límite del cociente incremental exista, igual que en el caso anterior si existía el límite del cociente incremental con respecto a x. En sentido general, lo que estamos diciendo es, ¿qué significa la derivada parcial de una función con respecto a un punto? Significa que yo estoy calculando la pendiente de la recta tangente a la curva, pero ¿a cuál curva? A la que se obtiene de mantener fija una de las variables y la otra es la que me decide el incremento de la función. Es decir, si dejo la y fija, estoy calculando la derivada parcial con respecto a x y por tanto estoy hablando de esta curva en azul. Obviamente, si dejo fija a la y, perdón, es la roja. Si dejo fija a la x, entonces estoy calculando la derivada parcial con respecto a y, que es la que varía, que entonces me daría la curva azul. En cualquiera de los dos casos, las derivadas parciales siempre se pueden interpretar de la misma manera que lo habíamos visto en el caso de una variable. Es decir, son la tangente, o mejor dicho, la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. En el caso de la derivada parcial con respecto a x, es la pendiente de la recta tangente que está representada roja a la curva roja acá en el punto x sub 0 y sub 0. Y en el caso
de la derivada parcial con respecto a y es la recta tangente o la pendiente de la recta tangente a la curva, ambas en azul, en el punto x sub 0 y sub 0. Por supuesto, ustedes se darán cuenta que no necesariamente se halla la derivada parcial con respecto a la x evaluada en un solo punto. Es decir, acá, por ejemplo, estoy calculando la derivada parcial de una cierta función que admite esta representación gráfica en el primer octante con respecto a x, pero en el punto x sub 0 y sub 0 primero, y después en el punto x sub 0 y sub 1. Es decir, no siempre calculo las derivadas parciales en el mismo punto. No, o sea, lo que quiero decir, puedo variar uno de las coordenadas del punto en el cual estoy calculando la derivada parcial y sigue siendo lo mismo. Es la recta, la pendiente de la recta tangente a la curva que se obtiene de intersectar un cierto plano con la superficie. En esta primer figura, la que está superiormente, ustedes ven que hemos representado las dos curvas con las dos rectas tangentes. La tangente 1, fíjense que la que está fija es la y, por lo tanto es la recta tangente a la curva obtenida de intersectar la superficie con un cierto valor fijo con el plano y igual a un cierto valor fijo de y. Con lo cual tengo la derivada parcial con respecto a x. En la otra recta tangente correspondería a la interpretación geométrica de la derivada parcial con respecto a y. Acá en el caso particular de otra función que está representada, vean las curvas, están dibujadas las dos curvas. En el primer caso, o sea, en el gráfico de la izquierda, para cuando estoy calculando derivada parcial con respecto a x, en el punto 1, 1, fíjense que dejé fijo la y, y en el segundo dejé fijo la x, con lo cual es la derivada parcial con respecto a y. También en el caso de funciones de dos variables yo puedo hacer una interpretación cinemática, aunque debemos tener cuidado porque tenemos que hablar de un entorno del punto que pueda admitir varias direcciones. Vamos a hacer un ejemplo muy escueto, pero para que vean que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, supongamos que yo quiero analizar si la función crece o decrece en un entorno del punto 1 medio, 1 medio. Bueno, calculo las dos derivadas, pero recuérdense que para yo hacer cualquier interpretación siempre tiene que ser referente a la curva que se obtiene. Por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x cuando se intersecta esta superficie con el plano y igual a 1 medio. Es decir, eso es una función de una variable. Entonces, en el semiplano xz, con x positivo, la función va a ser decreciente. Y en el semiplano xz con la x negativa, va a ser creciente. Pero eso tenemos siempre que tener cuidado a la hora de yo mirar, porque no es en todas las direcciones, es en una dirección en particular que es la resultante de intersectar la superficie con ese plano, con lo cual me da una función de una sola variable. Es decir, puedo hacer exactamente la misma interpretación que en el caso de funciones de las funciones estudiadas en el primer cuatrimestre, siempre teniendo en cuenta el signo de la primera derivada. ¿Qué pasa si en la anterior noción que nosotros estuvimos hablando, en el cual una de las variables queda fija y la otra es la que sufre un incremento, que es la que nos lleva a la noción de derivada parcial? ¿Qué pasa si yo considero un caso mucho más general? Es decir, las dos variables sufren un incremento. Es decir, ya yo no estoy guiándome por direcciones que sean paralelas a los planos XZ o YZ. No, me estoy guiando por direcciones generales. Es decir, por planos que intersectan a la superficie en una dirección cualquiera. Bueno, esta noción nos lleva a la idea de derivada direccional o derivada según un vector o derivada dirigida. Hay muchas nociones para decirlo de
para referirse al mismo concepto, y en realidad lo que se está refiriendo es eso, al hecho que yo puedo elegir una dirección que no necesariamente coincida con aquellas direcciones paralelas o coincidentes incluso con los planos coordenados XZ e YZ. Por supuesto, ustedes se darán cuenta que hay dos direcciones que son particularmente las que ya estudiamos. Cuando este vector es paralelo, o sea, genera una dirección paralela a los planos coordenados, obtengo, es decir, de la derivada direccional, recupero la noción de derivada parcial. Miren este gráfico, aquí está bastante bien ilustrado la noción de derivada direccional en el caso de una función que admite esta representación gráfica. Fíjense que la dirección está acá en el plano, en el plano XY, perdón, que es el dominio de la función. Estoy hablando de una función de dos variables. Aquí es donde está indicada la dirección. Sin embargo, cuando yo voy a la superficie tengo f de a y por supuesto tengo la función incrementada en esa dirección que es la que está marcada acá como un arco sobre la superficie. Por tanto, como antes, la derivada direccional va a ser el límite del cociente incremental, ¿verdad? Siguiendo esa dirección entre el incremento h cuando h tiende a 0. Obviamente, acá está expresado de otra manera en el cual hemos puesto cada uno de esos componentes del vector como sus cosenos directores, tal y como estaba escrito en la filmina anterior. Obviamente, la derivada direccional admite una interpretación geométrica similar a lo que nosotros estuvimos hablando del caso de una derivada parcial. ¿Qué es lo que cambia? Que la curva ya no es con respecto a un plano paralelo a los planos coordenados X, Z o YZ, sino que la curva es el resultado de la intersección de un plano arbitrario con la superficie. Eso genera una curva y la derivada direccional es ni más ni menos que la pendiente de la recta tangente a la curva, a esa curva obtenida como intersección del plano y de la superficie. Exactamente igual que antes. Bueno, como les decía, obviamente, si la dirección U sigue direcciones paralelas a los planos coordenados, el XZ y el YZ, bueno, lo que yo tengo es sencillamente las derivadas parciales que ya vimos. ¿Quién es el vector U en el caso de la derivada parcial con respecto a X? Es el vector canónico Y, que es 1,0. Por eso la X se incrementa y la Y queda fijo porque es más 0. ¿Quién es el vector U en el caso de la derivada parcial con respecto a Y? Es el otro vector de la base canónica del plano, que es el 0,1. Por eso la X no se incrementa porque es X sub 0 más 0 y la Y es la que se incrementa. Bueno, y eso nos lleva, como les decía, a las derivadas parciales que ya vimos anteriormente. Obviamente, de una manera natural, si en lugar de tener una función de dos variables, tengo una función de n variables, yo puedo definir la derivada parcial de una función f con respecto a la iésima variable, que es la única que se incrementa. ¿Está claro? Todas las demás permanecen constantes. Con lo cual, hay una cuestión que les quiero señalar acá. La derivada parcial de una función, la derivada parcial de una función solo tiene en cuenta la variable con respecto a la cual se está derivando. Por decirlo de alguna manera, la derivada de la función, imaginemos una función de tres variables, pero que sea así. Z, o mejor dicho, U igual a 2x más y. La derivada parcial con respecto a x es 2. La derivada parcial con respecto a y es 0. Y la derivada parcial con respecto a z
también es 0 porque como todas las otras variables son constantes, también ya ustedes sabemos que la derivada de una constante es 0. Siempre la derivada parcial es con respecto a la variable con respecto a quien estoy dirigiendo el incremento. Como en el caso de una variable real, yo también puedo calcular derivadas, o sea, la primera derivada de las primeras derivadas, porque hay tantas primeras derivadas como variables independientes tenga la función. Por ejemplo, si es una función de dos variables, obviamente va a tener dos derivadas parciales de primer orden, una con respecto a x y una con respecto a y. Va a tener 4 derivadas segundas, porque están todas las que están representadas aquí abajo. Es decir, yo puedo derivar a la x, a la derivada parcial con respecto a x, la puedo derivar nuevamente con respecto a x, pero también la puedo derivar con respecto a y. Y lo mismo para la derivada parcial con respecto a y. Y la tercera derivada, o las terceras derivadas parciales, ya van a ser 8. Bien, siempre en una función que tenga dos variables, el número de derivadas se incrementa como 2 a la n, donde n es el orden de la derivada que yo estoy calculando. Las primeras es 2 a la 1, hay 2. Las de orden 2 es 2 a la 2, que es 4, y así sucesivamente. Obviamente, si es una función de 3 variables, sería 3 a la n, bueno, y así sucesivamente. Con lo cual, ustedes se darán cuenta que puedo llegar a tener muchas derivadas parciales o una cantidad apreciable en dependencia de las variables. Y nos plantea una pregunta que vamos a resolver más adelante, y es, ¿habrá alguna condición bajo las cuales no hay que calcular todas las derivadas parciales, supongamos, para decirlo de alguna manera rápidamente, matemáticamente lo que les estoy diciendo? ¿Existirá alguna condición bajo las cuales, por ejemplo, las derivadas parciales mixtas, estas de segundo orden que están aquí, sean iguales? Bueno, acá están los dos resultados más conocidos que me permiten garantizar si una función tiene derivadas parciales mixtas de dos, en este caso una función de dos variables de segundo orden, bajo qué condiciones esas derivadas de segundo orden mixtas son iguales. Se le dice mixta cuando la derivación no es con respecto a la misma variable, es decir, la derivada de con respecto a x, después la derivo con respecto a y la derivada de y, después la derivo con respecto a x. Obviamente, si el orden es x y x, esa también es mixta. Y x y y también es mixta, porque lo que estamos refiriendo no es que solamente, para decirlo de alguna manera, diremos que son puras, si siempre se deriva con respecto a la misma variable. ¿Ok? Bueno, en la clase siguiente, cuando hablemos de diferenciabilidad, hay otro criterio que involucra la noción de diferenciabilidad, pero que no la vamos a ver hoy. Bueno, ustedes se acuerdan que en el primer cuatrimestre una de las cuestiones fundamentales que habíamos visto era la relación entre continuidad y derivabilidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la noción más fuerte era la noción de derivabilidad? Es decir, si una función era derivable o diferenciable, que eran nociones equivalentes en el caso de funciones reales, eran continuas. Pero había funciones continuas que no tenían derivadas en un punto, y se acuerdan que había varios casos que habíamos estudiado. Bueno, en el caso de funciones de varias variables, ya no es exactamente así. Vamos a ver este teorema en el cual me permite hacer una primera conclusión con respecto a la derivabilidad y la continuidad de la función en el punto. Bueno, miren lo primero. El teorema está escrito para una función con n variables independientes, por eso x está representado en negrita como un vector. En realidad la demostración la vamos a hacer para una función de dos variables para simplificar la notación, pero es exactamente lo mismo si tiene dos variables o tiene n variables. No cambia en nada. La primera condición que quiero referirla es lo siguiente. Dice
tiene derivadas parciales primeras acotadas en ese cierto dominio abierto y conexo. ¿Qué significa que tenga derivadas parciales de primer orden acotada? Por ejemplo, que la derivada parcial con respecto a x modularmente sea menor que una cierta constante C1 y que la derivada parcial con respecto a y modularmente sea menor o igual que una cierta constante C2, ¿verdad? Esa era la noción de acotamiento que habíamos estudiado en el primer cuatrimestre. Bueno, cuando demostramos el teorema equivalente a este, o mejor dicho, no equivalente, cuando estudiamos este tipo de relación en R, en el primer cuatrimestre, habíamos demostrado que si una función era derivable, era continua utilizando la definición de continuidad por incremento. ¿Se acuerdan que decíamos que una función era continua en un punto si a incrementos infinitesimales de la variable independiente le corresponden incrementos infinitesimales de la función, del incremento de la función? Bueno, acá en este caso tendría que hablar de los incrementos de las variables independientes y del incremento de la función. Bueno, el incremento de la función es lo que está escrito ahí y que yo voy a escribirlo convenientemente en la ecuación que hemos llamado asterisco. Fíjense que lo que hice fue sumar cero. En matemáticas sumar cero es sumar y restar la misma cantidad. ¿Lo ven? Bueno, y después asociar convenientemente. Fíjense que lo que yo tengo acá en el primer corchete, o sea, el primer sumando, es ni más ni menos que el incremento de la función con respecto a y, porque la x está fija. Y en el segundo tengo el incremento con respecto a x. Eso es el numerador del cociente incremental de la derivada parcial con respecto a y el segundo es el numerador del cociente incremental de la derivada parcial con respecto a x. Por lo tanto, en realidad lo que me está diciendo es que utilizando el teorema del valor medio para funciones de una variable, como son derivables, para función considerada de cada una de las variables, yo puedo escribir en el primer caso esta igualdad para un zeta sub 1, elegido convenientemente entre 0 y 1, y en el segundo caso para zeta sub 2, también entre 0 y 1. Si yo aplico este valor absoluto en asterisco, ustedes saben que la propiedad de la desigualdad triangular me dice que el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Por tanto, este primer sumando es menor o igual que h, que el módulo de h, por el valor absoluto de la derivada parcial con respecto a x, y el otro sumando es k por el valor absoluto de la derivada parcial con respecto a y. Pero como ambas están acotadas, una por C1 y una por C y la otra por C2, me queda esta conclusión aquí, en la última línea. Si h y k, que son los incrementos, tienden a cero, el incremento de la función también tiende a cero, que eso equivale a la continuidad de la función en el punto. En el caso de R, nosotros sabíamos que si una función es continua, no necesariamente es derivable. Es decir, la continuidad no implica derivabilidad. Y que si una función era derivable, entonces era continua. En realidad, también lo usábamos con su proposición equivalente, esta última, diciendo que si una función no es continua, no es derivable, utilizando un esquema de inferencia de que estas dos proposiciones son equivalentes. A implica B es equivalente a decir no B implica no A. Vamos a ver en el caso de funciones de varias variables qué pasa con esta relación, si hay algo tan, para decirlo de alguna manera, estricto como en el caso de una variable. Bueno, este primer ejemplo es el caso de una función que es continua en el origen, pero que no es derivable en el origen. Bueno, la continuidad es fácil, ustedes pueden calcular el límite sin mucha dificultad, y obviamente el límite es 0 y coincide con el valor de la función en el punto, por tanto es continua. La derivada parcial con respecto a x, fíjense que no existe la derivada parcial con respecto a y, es 0, pero la derivada parcial con respecto a x no existe. Con lo cual, yo puedo
decir o presentar esto como el ejemplo de una función continua que no es, o sea, que no tiene sus derivadas parciales, todas sus derivadas parciales en el punto. En este caso veremos el ejemplo de una función, el cual demuestra que pueden existir las derivadas parciales y eso no tiene ninguna implicación con respecto a la continuidad. Es decir, ya sabemos que puede ser continua y eso no implica nada con las derivadas parciales. Bueno, en este caso vamos a ver el caso de una función que no es continua porque el límite no existe, tomando dos caminos, y sin embargo las derivadas parciales existen y son cero. Eso demuestra, por todo esto y algunos detalles más, que la noción de derivabilidad no es una noción, ni siquiera la derivada según un vector, no es una noción tan fuerte como la que nosotros teníamos en el caso de R y que debemos buscar una noción de orden superior para poder establecer completamente todas las relaciones posibles. Y esa va a ser la noción de diferenciabilidad que veremos en la clase siguiente.